Salmo 23 es un salmo, hermanos, muy conocido, muy utilizado también, y sobre todo, hermanos, en ceremonias religiosas o aún también en ceremonias de funeral. El Salmo 23 seguramente, hermanos, es uno de los más utilizados para poder hacer presentaciones bíblicas, estudios, predicaciones, sermones. El Salmo 23, hermanos, Salmo de David, que él era músico también y sabía muy bien armonizar bien las palabras que él quería expresar. De hecho, este salmo también, que ciertamente salió de una mente inspirada por el rey David, pero que este hombre fue inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. La misma Escritura nos dice que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de nuestro Dios, en Primera de Pedro. Y aún el apóstol Pablo dice, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este salmo, que obviamente fue de inspiración divina, manifestado a través del rey David y a través de una serie de metáforas, es decir, pensamientos basados en la realidad y que están implicados, involucrados en la realidad misma, en cosas reales, es decir, verdades reales manifestadas a través de cosas reales. Esto es lo que implica una metáfora. Y es por eso que muchos hombres, hermanos, también nos hemos inspirado, los que predicamos la palabra, nos hemos inspirado a través de este salmo también. Y a veces una hora, hermanos, a veces no le hacemos justicia a este salmo, porque contiene un sinfín de sabiduría, un sinfín, hermanos, de conocimiento de parte de nuestro Dios. Muchos no le han hecho justicia a este salmo, y que era lo que ni yo tampoco. Pero vamos a tratar, hermanos, de exprimir todo el conocimiento que este salmo nos da, para que nosotros podamos aprender de ello, y no solamente obtener aprendizaje, sino aún también aplicarlo en nuestra propia vida, para que de esta manera podamos obtener todos los beneficios espirituales que este salmo nos ofrece, única y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas versiones de por ejemplo, las Américas dice: el Señor es mi pastor. Así lo traduce la versión de las Américas. La Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Okay. Realmente, hermanos, deseamos obtener todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece como nuestro pastor espiritual. Él es el pastor de pastores. Él es el Rey de Reyes. Y es obvio que este salmo también es un salmo mesiánico, en el cual obviamente está relacionado a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la persona misma del Señor. ¿Cuántas veces, les había dicho, cuántas veces se ha leído esta escritura en los servicios funerales, en los sepelios, prometiendo así falsas esperanzas de vida eterna? Y se le aplica a personas, hermanos, que triste, lamentablemente, vivieron en el pecado. A personas, hermanos, que nunca quisieron tomar en cuenta a nuestro Dios. A personas, hermanos, que ni siquiera nunca tuvieron ni el más mínimo respeto, ni el más mínimo temor a nuestro Dios. Aún así, ¿cuántas personas, hermanos, en un mundo religioso desean tener todos los beneficios que este mismo salmo nos ofrece, que nuestro Señor Jesucristo como pastor nos habla? Imagínense el sentirse realmente satisfecho y totalmente. Dice: Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará. La suficiencia. Y adelantándome un poquito, hermanos, a la idea, cuando el apóstol pobre Pablo oraba al Señor porque él tenía, pues él decía que tenía un aguijón en su carne, una enfermedad. Muchos la relacionamos con una enfermedad, ¿no? Un espíritu que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Es que Pablo había recibido una revelación maravillosa. Habla de un hombre que fue llevado al tercer cielo y se le hizo ver cosas que no podía decir. Imagínense. Okay. De todos los apóstoles, él fue el único que fue llevado y se le mostró cosas increíbles, hermanos, pero no se le permitió hablar. Seguramente que si Pablo se hubiera dejado llevar por su propia humanidad, por su propio ego, por su propia vanagloria, decir: no, hombre, a mí, diferente a todos los demás, a mí me llevaron al tercer cielo. Dice: para que no te enaltezcas, ahí te va. Pero Pablo habla precisamente, hermanos, de una deficiencia en su cuerpo, y muchos la relacionan al hecho de que él estaba perdiendo la vista. En Colosenses dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Si uno leyendo, hermanos, uno va perdiendo la vista. Yo cuando entré a la escuela no usaba lentes. A los 6 meses ya estaba empezando a usar lentes. Y ahorita los veo así nomás puros rostros borrosos. No veo nada bien. Se desgasta uno. Lo he dicho esto anteriormente. Entonces es posible. Sin embargo, en respuesta a la petición de Pablo, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Que mi gracia te sea suficiente. Que lo único que te importe a ti es agradarme. Que estés dentro de mi agrado. Esto es lo suficiente. Nada te faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántas gentes desean estar en esa condición, hermanos? Y que a veces lo utiliza para decir: no te preocupes, mira, acuérdate lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor te va a cubrir de bendición, no va a hacer que te falte nada. Él te va a proveer todo lo que necesites.
Solamente tú crees en el Señor y tú adora al Señor y da tu diezmo. Y aún si puedes más, da tu ofrenda de amor, da más todavía. Y el Señor te va a recompensar. Salió el peine, ¿no cree usted? ¿Verdad? Como decimos, brincó la liebre luego en lo económico. Y por muchas personas que son honestas y sinceras, hermanos, y que buscan la bendición de nuestro Dios, dan porque es lo que desean. Pero la gente, como piensa en una mente materialista, hermanos, cree que lo que va a recibir son cosas materiales, lamentablemente. Pero aquí estamos hablando de un contexto meramente espiritual. Meramente espiritual. El sentirse realmente proveído de todo, dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. ¿Se da cuenta, hermanos? Ser proveído, ser bendecido por el Señor, el sentirse realmente establecido y más aún renovado. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por sendas de qué? De justicia. ¿Okay? El sentirse realmente seguro y protegido, aunque ande en valle de sombra, dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es aliento? Sino que es vida, hermanos. Me darán vida. Como cuando uno como lo opuesto al aliento, hermanos. El aliento es como cuando usted agarra un globo, estira, la abre, lo amarra, está inflado. Aliento. ¿Ok? Pero lo suelta. El desaliento. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona se desalienta, ¿okay?, se desanima, se cae, se siente derrotado. Como a veces como cuando la persona cae en un estado de depresión. Y esto ya lo he tocado anteriormente. La depresión no solamente es una cuestión moral, no es una cuestión sentimental, a veces es una cuestión genética o patológica, problema del cerebro. Que de repente hay cambios en su mente porque hay una enfermedad en su cerebro, un líquido que no provee regularmente como debe ser nuestro cerebro, y a consecuencia de eso hay que estar tomando medicamento para mantener el equilibrio de las emociones. Pero a veces, hermanos, a través del impacto de un accidente, de una desgracia, de la pérdida de un ser amado, de algún cuestión del trabajo, cosas así, la persona cae en ese estado de desesperación, y luego cae en la cuestión de depresión, y luego se empieza a entristecer, se empieza a ajenar en su problema, y luego se retira y ya no quiere saber nada de nadie. ¿Okay? Es cuando la persona está totalmente sin nada de aliento. ¿Okay? El rey David, hermanos, David estaba pasando por problemas terribles también, siendo perseguido, amenazado de muerte constantemente. ¿Por quién? Por el rey Saúl. ¿Okay? Pero él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuánto nosotros quisiéramos sentirnos así, seguros y protegidos por nuestro Dios? De hecho, deberíamos de sentirnos así. La misma escritura nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, le guarda, y el maligno no le toca. ¿Okay? Y muchos quisieran sentirse así, hermanos, pero como no tienen la protección de Dios, es el punto. El sentirse sobre todo privilegiado, hermanos, y triunfante por nuestro Dios. El versículo 5,
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezar, hermano, no solamente implica arreglar la mesa, sino que poner comida en abundancia en ella. Okay. El ver que te sobra, y sobre todo eso, que estás bendecido y que tus enemigos lo vean. Todas estas cosas, hermanos, que este salmo ofrece de parte de nuestro Dios, mucha gente lo anhela, lo desea, y aún también entre nosotros como cristianos. Nosotros, ¿quién no quisiéramos sentirnos así como el rey David? Para eso tendríamos que ser como el rey David. Es como la misma apóstol Pablo decía. Imagínense qué atrevimiento, qué osadía de parte del apóstol Pablo decir: sed pues imitadores así como yo de Cristo. Oye, Pablo, espérate tantito, ¿no estarás pecando de orgulloso, de vanaglorioso? Sed pues imitadores de Cristo así como yo soy. Pablo no estaba pecando de vanaglorioso, ni de soberbio, ni de orgulloso. Pablo estaba expresando una real verdad. Sed pues imitadores de Dios así como yo. Imitadores de Cristo así como yo. Dígame una cosa, mi hermana, mi hermano. Pongámonos a pensar. ¿Podríamos usted y yo decir lo mismo? ¿Podríamos decir lo mismo? Eso intento, hermano, ¿verdad? Eso intentamos, y que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero muchos lo desean, hermanos, pero tristemente no lo logran. ¿Por qué? Porque a veces creen que solamente con creyendo en la verdad de Dios ya pueden obtener eso, sin ofrecer ningún sacrificio, sin ofrecer nada para nuestro Dios. Creen que pueden obtener todos estos beneficios que el Señor nos ofrece. Y aún, porque dicen, nadie es salvo por sus propias obras. No tienes que ir a la iglesia todos los domingos, y más aún en la mañana y en la tarde. Eso déjalo para los fanáticos. Eso déjalo para los que les han lavado el cerebro. Eso déjalo para los que no tienen nada que hacer. Eso déjalos para los que no tienen vida en este mundo. Increíble, ¿no cree usted? El pensamiento de mucha gente. Pero si en realidad nosotros, hermanos, deseamos la vida eterna, si en realidad nosotros queremos estar en la vida eterna, porque esta vida es un peregrinaje, estamos solamente de paso. Mire, le pongo un listón en relación a toda la eternidad. Aquí está el tiempo de toda la eternidad. Bueno, en esta eternidad, hermanos, se cortó y se abrió un paréntesis. En ese paréntesis está el tiempo de la vida en este mundo. Pero ese paréntesis, ese tiempo, hermanos, cada día se va, ¿qué? Acabando, se va cerrando. No solamente el ciclo de la vida de esta galaxia, sino aún también el ciclo de tu propia vida. ¿Cómo la estamos aprovechando? Dios nos da muchos tips, o cómo le podemos decir, anuncios, señales de que nos enseña, hermanos, cómo obtener la vida eterna. Romanos 2:17, vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí está una referencia. Juan capítulo 17 versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? A ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nos da textos que nos hablan de la vida eterna, hermanos. Pero cuando la gente, hermanos, no
no se da el tiempo de estudiar la Biblia, no se da el tiempo de tomar en cuenta a Dios en su vida y sobre todo de hacer su voluntad, está perdiéndose el derecho a la vida eterna. Y después muchos la quieren pedir, la buscan con afán cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué le pasó a aquel hombre rico que se vestía siempre de lino y de púrpura? Lino fino y de púrpura, y que hacía banquetes con esplendidez en su casa, y que a la puerta de su casa estaba aquel mendigo y enfermo, Lázaro. Ambos murieron. La muerte no se detiene ante nadie. No porque tú seas rico, déjame le pienso tantito, después vengo por ti. No, la muerte levanta de todo tipo de personas. Y este hombre, ya estando en el lugar de tormento, ¿qué decía? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Demasiado tarde. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías capítulo 55 versículo 6. Llamadle entre tanto que está cercano. Déjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Es tiempo. Es por eso que nosotros estamos aquí, para considerar la palabra de nuestro Dios, para aprender de nuestro Dios. Y desear no solamente alcanzar los beneficios, las bendiciones que nuestro Dios nos ofrece a través de Cristo, sino más aún el comprometernos con Dios. Después de todo lo que decía el salmista o el rey David, ¿qué es lo que dijo en el versículo 6, hermanos? ¡Qué hermosas palabras! Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gloria a Dios, hermanos. Y luego lo que termina diciendo: en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré. ¿Por cuántos días, David? El resto de mi vida. Largos días, los días que el Señor me conceda. Hay un compromiso. ¿Okay? Pero lamentablemente muchas personas, hermanos, quieren obtener estos beneficios sin tener ningún compromiso con Dios, sin tener nada que ver con Dios, sin hacer nada. Y es que a mí me han enseñado que somos salvos por gracia solamente. Es cierto, hermano, de que si Dios no se hubiera compadecido, no se hubiera agradado en otorgarnos la salvación a través de Cristo, usted y yo no podíamos alcanzar nada. Pero mire, vaya rapidito así en Tito, para aquellos que piensan así, nomás abriendo un pequeño paréntesis. Tito capítulo 2, para que vea, después lo voy a hablar de este tema, precisamente de los propósitos de la gracia divina. Okay. Tito capítulo 2 versículo 11. Tito 2 versículo 11. Tito 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que no deben hacer nada, solamente con que crean y serán salvos. ¿Dice así? Por supuesto que no. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, primera parte, primero tenemos que hacer eso. Después dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y añade: celoso ¿de qué? De buenas obras. Que la gracia no tiene ningún compromiso. Mira, ándale, si tú síguele así y no vas a tener nada favorable de parte de Dios. Por eso, hermanos, cuando los beneficios de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a través de nuestro pastor, simple y sencillamente están totalmente condicionados. Están totalmente condicionados a aquellos
que hacen la voluntad de Dios. Amén. Porque son aquellos que están dispuestos, y esto es lo que vamos a estar viendo, son aquellos que están dispuestos a confiar plenamente en sus promesas. Son aquellos que están dispuestos a ser guiados por sus senderos de justicia. ¿Quiénes van a obtener estos beneficios? Son aquellos que están dispuestos a ponerse bajo su protección y resguardo. ¿Quiénes son los que van a obtener estos beneficios espirituales? Son aquellos que están dispuestos, hermanos, a recibir la unción de su compromiso con Dios. Versículo 5. Aquellos que están dispuestos, hermanos, a permanecer siempre al lado de Dios. Dígame una cosa, ¿no es un compromiso serio esto, hermanos? Es como cuando uno se casa, ¿no? Y cuando uno hace sus votos. A veces es bonito escucharlos. A veces cuando me ha tocado a mí la oportunidad de casar, porque, bueno, si no lo sabe, ¿verdad? Uno como predicador, como ministro aquí en el estado de Texas, uno tiene la concesión del estado de Texas de poder firmar una licencia matrimonial. Pero a diferencia de nosotros, a diferencia de un juez en la corte, un juez solamente va con su Biblia ahí chiquita y 1 Corintios capítulo 13, que el amor es sufrido, etcétera, 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 y ya te firma la licencia y ya se acabó. ¿Qué? No, nosotros le hablamos todo lo relacionado al matrimonio, para que sepan a lo que se van a meter. Y luego ya después yo les digo en la ceremonia, ¿quieren hacer sus votos o quieren que les ayude? Y algunas personas dicen, no, yo lo hago. Okay. Y a veces dicen, yo me caso contigo. Eres una mujer ideal para mí, hermosa, preciosa. Confío en tu fidelidad, confío en tu amor, confío en tu gracia. Sé que estarás conmigo en las buenas y en las malas. Y es hermoso. Y la mujer también dice de su propia inspiración. Pero a veces uno cuando le tiene que ayudar, bueno, estaré contigo en las buenas y en las malas, en la salud como en la enfermedad, en el bienestar como en la desgracia, ¿no? Todo lo que tengo es tuyo y etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más? Y lo tuyo es mío. Y lo tuyo es mío, ¿verdad? Todo lo que tengo es mío y todo lo tuyo es mío, dijo uno. Pero realmente hay un compromiso ahí que se está pactando, hermanos, ante la presencia misma de nuestro Dios y ante los hombres. ¿Okay? Por eso aquí hay un compromiso realmente y que se debe de cumplir si es que en realidad queremos obtener todos los beneficios. Así como parte de introducción en el punto, cuando el rey David dice Jehová es mi pastor, cuando dice Jehová o el Señor es mi pastor, a Dios se lo está poniendo como su pastor. ¿Okay? Y Él se está poniendo como que como una oveja. ¿Okay? Démonos cuenta de la humildad de este gran hombre. ¿Okay? Hay un texto allá en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, versículo 35. Dice la escritura que Jesús recurría a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio. Mateo 9, versículo 35. Dice a mitad del texto, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas. ¿Okay? Angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos,
La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Okay. Otra metáfora en lo que es relacionado, hermanos, a la mies, okay, al trabajo, a la obra del campo, que de alguna manera está relacionado también al pastoreo de las ovejas. Pero él admiraba, dice que tuvo compasión, hermanos. Cuando dice, por ejemplo, cuando dice que somos compañeros, ¿cómo se dice en inglés? Partner, algo así, ¿verdad? Ser compañeros, en el sentido de que estamos juntos en una obra, que estamos trabajando juntos para un propósito, para una causa. Como cuando hablamos de decir, somos consiervos, que ambos somos siervos y ambos nos servimos. ¿Okay? Y a veces, al experimentar el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, el mismo sufrimiento, la misma recompensa, y podemos hablar del trabajo uno del otro porque estamos viviendo la misma experiencia. Podemos sentir cuando dicen, oye, tú has trabajado en esta, oh sí, cómo se sufre ahí. ¿Has trabajado ahí? Sí, yo también trabajé ahí, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces uno puede expresar lo que uno sintió y vivió en una situación así. Cuando el Señor dice que tuvo compasión de ellas, es decir, que el mismo Señor, hermanos, no solamente vio, hermanos, lo exterior de ellos, tal vez sus partes humildes, su ropa humilde, tal vez vio la angustia reflejada en su rostro, la desesperación, hermanos, en su rostro, su aprisa o por querer obtener cosas, hermanos, sino más aún lo que el Señor vio fue en el interior de las personas, el alma misma, como ovejas que no tienen pastor. Dice la Escritura, hermanos, angustiadas y abatidas. ¿Qué? Una oveja sin pastor, hermanos, en ese oficio, ¿a qué estaba expuesta? A los depredadores del campo, ¿ok? A los lobos, a los osos, a los leones mismos. El rey David sabía muy bien, porque él, hermanos, ¿qué fue? ¿Cuál era su oficio? Ser pastor. Ser pastor. Y para ser pastor, hermanos, hay que estar dispuesto a dar la vida por ellos. Cuando el padre de familia te encargaba a ti, como el pastor de las ovejas, no solamente tenías que llevarlas a pastorear, a comer, no solamente tenías que estarlas vigilando que se mantuvieran juntas, sino que cuando vieras que se acercaba el lobo o un oso, imagínese, un más grandote que venía acercándose el oso, ¿qué tenía que hacer el pastor? Más vale de que digan que aquí quedó que aquí corrió, o aquí corrió que aquí quedó, algo así. Como decimos en México, patas pa' qué te quiero, vámonos. No, hermanos, él por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, seguridad. ¿Okay? El callado, hermanos, era como para cuando una oveja se atoraba en una de las enredaderas de los arbustos, o se caía en un pozo, o evitar que se caiga. Ese ganchito mismo que tenía era para tomarla, o cuando se estaba alejando de la manada, ¿a dónde vas tú? Vente para acá. Tu vara y tu callado. La vara, hermanos, puntiaguda. Era precisamente un instrumento de defensa. ¿Okay?
un instrumento de defensa. Y a veces, cuando la ovejita se quería salir, ¡paz! Un golpecito, métase, ¿ok? Y ¡paz! Métase. Y vámonos, ¿ok? A veces era necesario para mantenerlas unidas. ¿Okay? Entonces, el rey David, hermanos, conociendo su oficio, es por eso que él puso a Dios como su pastor y él como su oveja. ¿Cuánta humildad tiene que ver en ello, hermanos? Nosotros, yo a veces escucho así a predicadores decir, es que a ver si mis ovejitas quieren. ¿Qué? ¿Mis ovejitas? Aguántame tantito. ¿Eres acaso Jesucristo? No, Señor. La iglesia le pertenece a Cristo, porque Él la compró. Amén, mi hermano. Las ovejas son del Señor y yo estoy implicado ahí. Yo también soy su oveja, aunque me sienta el privilegiado entre todas. Siéntase, sí, privilegiado en el Señor, que Dios le ama profundamente. ¿Acaso no dio la vida de su Hijo por nosotros? Amén, hermanos. Todos no deberíamos de sentirnos así, los preferidos de Dios, porque Dios nos ama profundamente. Pero partiendo desde la humildad, hermanos. Por eso aún nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en Mateo capítulo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Ya ves, mi buen hermano David. Easy, brother. Relájate. ¿Ok? Para que no te me estreses, hermano. El trabajo está en el trabajo. Y cuando se va a dormir, duerma, mi hermano, para que no se nos ponga malito. Amén. En el Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este lenguaje figurado, hermano, lo que está refiriéndose son aquellos que tenían pecados en su conciencia, pesos, cargas, pecados en su conciencia, y que les obligaba a vivir sobrecargados, hasta inclinados, hermanos, una forma espiritual. A eso es lo que está refiriéndose el Señor, no a los que trabajaban en el campo ni nada por el estilo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor no viene para quitarnos las cargas y cargarlas Él solamente, hermanos, para librarnos de todas nuestras pesares, de todo angustia y todo eso. El Señor no viene a quitarnos en sí todo esto, sino Él viene a ponernos el siguiente hombro. Un yugo en aquel tiempo, hermanos, obviamente estamos hablando de un instrumento que se utilizaba para unir dos bestias, dos animales, en los cuales se unían estos dos animales y poder arar la tierra, que ambos trabajaran juntos, que uno solo era un trabajo sumamente pesado. Entre dos ya el trabajo se aligeraba. ¿Okay? Se aligeraba. Es por eso que él dice, y aparte de esto, el yugo también representa o es sinónimo de obediencia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy, ¿qué, hermanos? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como decía el apóstol Juan, hermanos, allá en su primera epístola, en el capítulo capítulo 5, cuando dice que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos, no son difíciles de hacer. ¿Okay? Pero aquí la palabra, por ejemplo, la palabra manso, hermanos, praupatía, ¿sabe qué significa? Una actitud dócil, tranquilo. ¿Okay? Manso y humilde. La palabra humildes es tapeinos en el griego, implica bajeza, un espíritu hacia abajo. ¿Okay?
Aprendan de mí que soy manso, que soy obediente y humilde. Okay. De esta manera nosotros, hermanos, empezamos precisamente con nuestra relación con nuestro Dios, siendo humildes, siendo obedientes a nuestro Dios. Eso fue lo que nos llevó a la obediencia. Cuando el rey David, hermanos, pecó severamente de adulterio, y allá en el Salmo 51, lávame más y más de mi pecado, lávame con hisopo, con ese estropajo duro, ráscale, quítame la mancha del pecado, no me eches delante de tu presencia, pon en mí tu espíritu, devuélveme el gozo de la salvación, decía el rey David, parafraseando el Salmo 51. Y ya más abajo dice: a un espíritu contrito y humillado tú no te puedes negar. Gloria a Dios, hermanos. Contrito y humillado. Okay. Es como empieza nuestra relación con el Señor, hermanos, precisamente. Y sobre todo cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué implica esto, hermanos? Porque en el Señor lo tenemos todo, así de simple. ¿Qué era lo que le decía nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Bástate mi gracia, Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el Señor mandaba a Pablo predicar: no temas, tú predica. ¿Okay? Aquí en este pueblo hay mucho pueblo mío. Tú habla y predica, no pares, y yo estaré contigo. Ninguno te hará daño, le decía nuestro Dios a Pablo, porque yo estoy contigo. ¿No le dijo eso a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no te muevas ni a diestra ni a siniestra, y que te sometas a mi palabra. En todo serás prosperado, nada te faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando la oveja, hermanos, está en un valle, hermanos, no le sobra comida. Y sobre todo, hermanos, el descanso, el reposo me pastoreará. En un ambiente sano, en un ambiente de bendición, hermanos. A lo que estamos ahorita. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Seguiremos hablando de este tema. Pero Dios espera que hoy en esta tarde usted se haya ido bien alimentado con la palabra de nuestro Dios, dispuesto a confiar aún más en nuestro Dios, dispuesto a practicar más de la humildad del Señor y trabajar en nuestro espíritu a que sea manso y humilde de corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos.